algunos conceptos, no solo de matemáticas, sino algo de física que ustedes ya han visto en primer año fundamentalmente. Pero bueno, acá se trata, si ustedes observan el primer dibujo, el círculo ese es una polea. ¿Saben las mujeres lo que es una polea? O los chicos, ¿saben lo que es una polea? En general, ¿saben lo que es una polea? Yo sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, bien. Sobre esa polea descansa un cable o cinta. Si uno descansa un cable o cinta y no hay fuerza en ninguno de los dos extremos, ¿qué pasaría con ese cable o cinta? Mantendría en equilibrio, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Al yo aplicarle en el extremo izquierdo una fuerza S1, si observan S igual a S1, del lado izquierdo, ¿lo ven ustedes? Sí, Mayor que S2, entonces por eso está la flechita en sentido antihorario, ¿me entiende? Es decir, que va a girar de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? sí, profe. Bien, giraría de derecha a izquierda, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de fuerza que se le aplica. El ángulo alfa es el denominado ángulo de contacto. ¿De quién? Del cable o de la cinta sobre el tambor. ¿De acuerdo? Ese ángulo de contacto va de phi igual a 0 hasta phi igual a alfa. ¿De acuerdo? Bien, sí. Bien. Si nosotros queremos saber y estudiar qué es lo que pasa entre S2 y S1, ¿estamos? Nosotros tomamos un pequeño diferencial de cable, diferencial de S, cortamos un pequeño diferencial del cable o de la cinta, diferencial de S. Ahí lo ven acá a la derecha, acá a la derecha, ahí márcaselo, ahí está, ¿lo ven ahí? Y hacemos una descomposición de fuerza, ¿estamos? Del lado S, del lado S1 voy a tener S más diferencial de S, ¿de acuerdo? Mientras que del lado derecho voy a tener simplemente S. Por eso gira en una cantidad diferencial de S hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo o no? Si alguno tiene duda, esto es para entenderlo, ¿eh? Sí, profe, sí se entendió. Bien. El pedacito ese de cable o cinta ejerce sobre el tambor o sobre la polea, digamos, un peso diferencial de N, que por el principio de acción y reacción es de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Estamos? Aparece un diferencial de N, que es el peso de la cinta sobre el tambor o correa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Como la cinta se desplaza de derecha a izquierda, aparece una fuerza que se va a oponer al movimiento. Esa fuerza va a ser la fuerza de rozamiento. Ya que es igual la fuerza de rozamiento en movimiento, en este tipo de movimiento, llamemos rectilíneo, es mu por diferencial de n. ¿Se acuerdan? Profe, ¿puede repetir? Disculpe. Bien. Al girar el cable sobre la cinta de derecha a izquierda, hay una fuerza que se opone al movimiento. Esa fuerza que se opone es la fuerza de rozamiento que hace el cable, ¿no es cierto?, sobre el tambor.
¿Me entienden? Esa fuerza de rozamiento va a ser mu por n, por diferencial de n. ¿Me entienden? En física lo Sí, profe. estudiaron ustedes, Sí, sí, ¿se sí. acuerdan o no? ¿Entendiste? Acordate que Sí. en todo proceso, en todo movimiento, siempre existe un rozamiento entre la superficie fija, que en este caso sería la polea o tambor, y Ujú. la móvil, que sería la correa, ¿me entendés? Sí, Es lo sobre la mismo fricción, que, digamos. es lo mismo, Exactamente. claro, es lo mismo que pasa cuando nosotros caminamos, cuando un vehículo se desplaza sobre cualquier tipo de superficie, aparece una fuerza de rozamiento que la particularidad que tiene que se opone a ese movimiento. Y es una de las causas por las cuales nosotros no podemos frenar, si no andaríamos continuamente en Claro. movimiento, ¿cierto? Esa fuerza de rozamiento puede ser mayor o menor en función de ¿qué? Del coeficiente de rozamiento. ¿Está bien? Sí, así es. ¿Por qué? Porque si yo la lubrico a la superficie, ¿me entienden? Es lo mismo que un auto se desplaza en suelo seco a que se desplace en lluvia En nieve. o en nieve, ¿me entienden? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el coeficiente de rozamiento? Va disminuyendo. En agua disminuye, en nieve disminuye aún más. ¿De acuerdo? Y si a eso le ponen aceite, más aún va a disminuir, ¿o no es así? Bien. Entonces vamos a tener una fuerza de rozamiento que se va a oponer al desplazamiento, que es mu por diferencial de n. Si el sistema está en equilibrio, tenemos un polígono de fuerza, y ese polígono de fuerza, si está en equilibrio, es un polígono cerrado. Sabemos nosotros por física que es así, ¿de acuerdo? ¿Me entienden o no? Que el gráfico B que está ahí lo está marcando el ingeniero. Si ustedes observan arriba, la gráfica de arriba, diferencial de n hasta hacia arriba, diferencial de n. ¿Me entienden? Sí, profe. Por el principio de acción y reacción. Mu por diferencial de n, ¿hacia dónde está? Hacia la derecha. ¿Lo observan? Ahí miren, en el de arriba está hacia la derecha. Hacia la derecha. Y ese también está hacia la derecha. Esta fuerza. Pero para que se desplace, tenemos un S más diferencial de S que está hacia la izquierda, que tiene que ser mayor para que se pueda desplazar. ¿Lo entienden ahí? Sí, profe. Bien, entonces tenemos el diferencial de phi, que es el ángulo, ¿no es cierto?, de contacto en ese diferencial de superficie de cable o cinta que hemos considerado para el estudio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ir hacia abajo y vamos a ver, en función de esa gráfica, si ustedes la observan ahí, van a tener que diferencial de S va a ser igual o aproximadamente igual a mu por diferencial de n. ¿Lo ven en el gráfico? ¿Lo ven en el gráfico? Ahí lo estamos señalando. Diferencial de S, que es este, Va a ser igual o igual, aproximadamente igual a mu por diferencial de n. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Bien. Y diferencial de n, hemos dicho que era, ¿qué es lo que era diferencial de n? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que era el diferencial de n? Viene a ser, ¿no es cierto?, por el principio de la acción y reacción, hemos dicho que era el peso de cable o cinta sobre el tambor, ¿se acuerdan? Por eso el diferencial de n. Quiero que el diferencial de n es el peso. Sí, sí. Es claro. Entonces nosotros, si tomamos el seno de diferencial de phi, Acá, en este.
en este que esté el polígono cerrado, tomamos el seno de diferencial de phi, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es este, S más diferencial de S. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. O sea que quedaría, profe, diferencial de n sobre diferencial de No. sobre este más diferencial Está bien, perfecto. Disculpame, ingeniero. Como dice el ingeniero, ustedes si analizan este gráfico, acá estamos en el B. El seno de diferencial de phi. El cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿está bien? Claro, el cateto opuesto diferencial de n, que es este, sobre la hipotenusa, que es S más diferencial de S. Es decir, que este estaría dividiendo ahí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Despejando diferencial de n es lo que tenemos en el segundo término. Claro, que es S más diferencial de si. Yo no le hice todos los pasos, sino para que ustedes vayan entendiendo. ¿Entienden? ¿De dónde sale esta segunda ecuación, esta que está acá, diferencial de n? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Qué es lo que hace en el siguiente paso? En el siguiente paso, simplemente aquí, aplica propiedad distributiva, S por seno de diferencial de phi más diferencial de S por diferencial de phi. Como el seno diferencial de phi es igual o aproximadamente igual a diferencial de phi, ¿por qué? Porque son ángulos pequeños. En ángulos pequeños, el seno del ángulo tiende al ángulo directamente. ¿Estamos? Entonces me va a quedar acá el producto de S por diferencial de phi más diferencial de S por diferencial de phi. ¿Está bien? Que es el segundo término. Acá tenemos el producto de 2 infinitesimos. El producto de 2 infinitesimos de orden superior, en matemática, sabemos que es prácticamente 0. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien, entonces me queda que diferencial de n es S por diferencial de phi. Simplemente eso. Sí. Bien. Como nosotros teníamos que diferencial de S era mu por diferencial de n, yo voy a reemplazar lo que obtuve por diferencial de n en esta primera ecuación de mu por diferencial de n. Entonces va a ser mu por S por diferencial de phi. ¿Entienden lo que hice? Sí, reemplazó, sí. Yo simplemente reemplacé el valor de diferencial de n de arriba por el de que obtuve acá abajo. Sí, Luciana, profe. ¿se entendió, Gracie? Luciana. Sí. Bien. Bien. Cualquier cosa nos para. Nos para. ¿Qué es lo que se hace acá? Diferencial de S divido como cociente de S, porque S está multiplicando, lo paso dividiendo. Simplemente eso hice, nada más acá. Igual a mu por diferencial de phi. Como yo he considerado hasta ahora un pequeño diferencial de superficie del cable o cinta, yo quiero saber qué pasa entre phi igual a 0 y phi igual a alfa. Entonces tengo que sumar todos los diferenciales que existen, y para sumar todo es el signo sumatoria. De todos los diferenciales de S sobre S igual a sumatoria de mu por diferencial de phi. Para saber qué pasa entre phi igual a 0 hasta phi igual a alfa. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe. Bien. Entonces, en matemática, el signo sumatoria se lo representa como una integral de un perímetro en este caso, porque ustedes saben que una integral en este caso es el perímetro. Cuando ustedes van a usar integral doble, cuando ustedes tengan que calcular superficie, e integral triple cuando tengan que calcular volúmenes. ¿Está claro? ¿Lo vieron todos en matemática 1 eso, no es cierto? Sí. Bien. Entonces me queda la integral de diferencial de S sobre S igual a la integral de mu por diferencial de phi. Pero en este caso yo tengo límite de integración. Diferencial de S sobre S entre S2 y S1. Lo vemos en el gráfico.
entre S2 y S1. Integro, ¿me entienden? Para saber el total de la integración. Es claro, diferencial. Y voy a tener entre phi igual a 0 hasta phi igual a alfa de mu por diferencial de phi. ¿De acuerdo? A ver si lo entienden. Mu igual a 0 hasta mu igual a phi. Todo esto. ¿Están de acuerdo? Bien, bien, bien. Vamos bien hasta ahí entonces. Entonces vamos a tener, como yo tengo la integral, ¿no es cierto?, de un cociente, yo puedo resolver esa integral como logaritmo natural de S1 menos el logaritmo natural de S2 igual a mu por alfa. ¿Está bien? Alfa angular, en radian en ese caso. ¿Estamos? Es lo mismo que pongan logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B igual al logaritmo de A sobre B. Lo que hicimos, nada más que al revés, igual a X. Donde A sobre B igual a E a la X. Profe, ¿puede volver a repetir? Sí, mira, disculpa. Hasta acá, nosotros hemos llegado acá a esta integral, ¿cierto, Grace? Y ahora la vamos a resolver. Hay que resolver cocientes. Para resolver esta integral de este cociente de diferencial de S sobre S, se resuelve esto, la resolución de esa integral es el logaritmo natural de S1 menos S2. Menos el logaritmo natural de S2. Esa es la resolución de la primera integral, claro. Grace. Porque en la segunda, sí, porque bien, en la segunda, mu sale fuera, claro. El constante sale fuera del signo integral. Yo simplemente voy a resolver la integral de diferencial de phi, entre phi igual a 0 y phi igual a alfa. ¿Qué me va a dar? Alfa. En radianes. En radianes. Esa es la resolución de esa integral. Entonces abajo, acá nos queda logaritmo natural de S1 menos logaritmo natural de S2. La resolución de esta diferencia es así como está abajo. Logaritmo, por definición, el logaritmo natural de un número A menos el logaritmo natural de un número B es igual al logaritmo de los cocientes entre A y B. Y eso, el logaritmo de A sobre B igual a X. Y A sobre B es igual a la X. ¿Se acuerdan lo que el número es? ¿Y a cuánto valía? No se escucha, aumentalo un poquito. No se escucha quién habla. 2,71. Bien, ¿qué era? Un número de Euler, pero no recuerdo más definición. No se escucha. No se escucha. Aumentale el volumen, vos. Es que ya queda mejor. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué era el número E? ¿Quién contestó? ¿Luciano? No, Juan, profe, dijo que era el número de Euler. Bien. Claro, bien. Que es la base del logaritmo neperiano. Bien, Juan. ¿Estamos? Perfecto. ¿Han entendido eso? Esto que dice logaritmo natural de A hasta E a la X, estos dos, ahí estamos explicando la definición del logaritmo. Claro. Cómo se resuelve una diferencia entre logaritmos. La diferencia entre un logaritmo de A menos logaritmo de B es igual al número de Euler o a la base de los logaritmos neperianos elevado a la X. Exacto. Esa es la resolución. Para que ustedes después sepan de dónde sale esto acá. El E. El E a la mu por alfa, ¿me entienden? Sí, profe. Entonces te queda que S1 sobre S2 igual a E a la mu por alfa en radianes. ¿Me entienden? Porque el valor de X va a ser mu por alfa en radianes.
Lo que pasa a estar como base, lo llevamos como exponente. De acuerdo a esta, logaritmo natural de A sobre B igual a X. ¿Saben qué? Agarren un papel y resuelvan esto, esta logaritmo natural de S1 menos logaritmo natural de S2 igual a mu por alfa. Entonces a ustedes les va a quedar logaritmo acá, logaritmo natural de S1 menos logaritmo natural de S2 va a ser igual al logaritmo natural de S1 sobre S2. S2. Y eso va a ser igual a mu por alfa en radianes, que es X. Cuando resolvemos este cociente, nos da que es igual S1 sobre S2, va a quedar acá igual a E, a la X, pero nuestra X vale mu por alfa, radial. ¿Está claro? Por eso queda S1 sobre S2 igual a E a la mu por alfa. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto. Otro, Pablo, Gracie, Luciano, Sí, profe, sí entendí. Sí, profe. Juan Pablo. Bien. Pablo, deja de llorar, que ya pasó. ¿Dónde está? Bueno, está enojado Pablo, que perdió ayer, perdón. Bueno, sigamos. Cualquier cosa después lo ven y nos sacamos las dudas. Entonces, despejando S1 va a ser igual a S2 que pasa multiplicando por E a la mu por alfa. Esa es la ecuación de Telwin. ¿Estamos? Así se llama, ecuación de Telwin. ¿Esto qué dice esta ecuación de Telwin? Dice que la tensión en el extremo más cargado del cable, que es S1, va a ser igual a la tensión en el extremo menos cargado por E a la mu por alfa. En radianes siempre, alfa en radianes. Y ahora vamos a ver cómo se transforma en... Antes que pasara eso, Sí. Hay que ver las unidades primero. Bien. Veamos las unidades de S1. S1, que la tensión en el extremo más cargado, de acuerdo al gráfico, ¿se acuerdan el gráfico? S1, este es el extremo más cargado, por eso gira para hacia la izquierda. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, S1 va a ser igual al extremo menos cargado, S2, que tengo hacia acá, hacia la derecha, ¿no es cierto? Por E a la mu por alfa en radianes. S1, ¿en qué viene dado? En la tensión en el extremo más cargado, que les quede claro. Tensión en el extremo más cargado del cable o cinta. Esa viene dada en kilopond o kilogramo fuerza. ¿Estamos? S2 va a ser la tensión en el extremo menos cargado, también viene dado en kilogramo fuerza. E es la base de los logaritmos neperianos, ¿no es cierto? La base E. Mu es el coeficiente de rozamiento. Adimensional. Es adimensional, no tiene dimensiones, ¿no es cierto? ¿Sabían ustedes que el coeficiente de rozamiento no tiene dimensiones? Sí, profe, es un número Bien, solo. bien. Y alfa es el ángulo en radianes. ¿Estamos? Bien, sí. Si nosotros más abajo observamos que el ángulo en radianes en relación a los ángulos en grado, en los ángulos en radianes, la circunferencia tiene 2pi por radio, donde el radio vale 1, ¿no es cierto? Y el ángulo en grado son 360 grados, ¿de acuerdo? Sí, profe. Aquí, ¿estamos? En este caso, simplifico 2 en 360 y me queda pi sobre 180. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Entonces el ángulo en radianes va a ser igual a los ángulos en grados por pi sobre 180.
¿Se dan cuenta la diferencia de uno a otro? Ese es para transformar el grado a radianes. De radianes a grado. Bueno, es lo mismo, al revés, claro. Pueden hacerlo indistintamente. Sí. Bueno, ¿entendieron hasta ahí? Sí. Bien. Abajo tenemos un ábaco en la cual tenemos nosotros el ángulo de contacto en función de E a la mu por alfa para distintos coeficientes de rozamiento, para coeficientes de rozamiento que van de 0.05 hasta coeficientes de rozamiento que superan, ¿no es cierto?, el 0,5 de coeficiente de rozamiento. ¿Estamos? Supongamos que nosotros, y ustedes me preguntarán, ¿cómo hacen para que tenga más de 360 grados una polea? O de 270, porque más de 270 me sabrán decir, ¿cómo hago yo? Porque ustedes han visto que hay poleas que le ponen ciertos tensores para aumentar el ángulo de contacto, ¿no es cierto? No sé si lo veo. No. A ver, más abajo. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver más abajo, a ver. Ahí. Fíjense ustedes. Acá yo tengo dos. En este caso, yo tengo, empieza acá, viene en contacto prácticamente hasta acá. Si yo mido el ángulo que viene acá hasta acá, tengo más o menos, ¿cuánto? 240, ¿no es cierto? O 260. Sí, 260, 250. Bueno, por ahí aproximadamente. Sí. Pero a su vez tengo también otra segunda polea, donde me aumenta de 260 y más 260 más. ¿Me entendés? Sí, profe. Entonces aumento el ángulo de contacto. O por medio de un tensor como el que tienen acá arriba, no solamente tengo 180, fíjense ustedes que yo acá lo llevo a 270. Sí. Con ese rodillo tensor simplemente. Para aumentar el ángulo de rozamiento, el ángulo de contacto. Porque puede pasar de que yo necesite mayor ángulo de rozamiento, porque lo que no se desea muchas veces en la cinta, que la cinta deslice sobre el tambor, porque si desliza sobre el tambor no se mueve la cinta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resbalaría la cinta sobre el tambor y no la arrastraría. ¿Entienden? Sí, profe, bien. Volvamos de nuevo a donde estamos arriba, ahí, al abajo. Si nosotros consideramos 270 y supongamos que nosotros tenemos, esto para calcularlo de manera aproximada, 270, y supongamos que tenemos 0,3 de coeficiente de rozamiento de mu, entonces subimos por esa recta hasta 0,3 aproximadamente, lo venimos a la izquierda y me da un valor de A la mu por alfa aproximadamente de 4. ¿Me entienden? Es una forma de calcular E a la mu por alfa, sabiendo el coeficiente de rozamiento y el ángulo de contacto para resolver algunos ejercicios. Nosotros después podemos ver algunos ejercicios donde nos van a pedir que usemos este ábaco, que es muy fácil, que ya lo enseñó Miguel Romero cómo se trabaja. Pero bueno, esta es una forma de calcularlo gráficamente. Después también lo vamos a calcular analíticamente. ¿Te ha entendido, chico? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que sucede en una polea cuando arrastra la cinta? ¿Estamos? Si el tambor
o cinta gira en sentido, en este caso, horario, fíjense ustedes, porque ahí la flecha va hacia la derecha, ¿no es cierto? Tenemos un ángulo de contacto que es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Cuya polea tiene un diámetro D. Si ustedes observan, el esfuerzo S1 es mayor que S2 para que pueda girar, ¿no es cierto?, en sentido horario. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. A ver qué han entendido. ¿Qué han entendido, chicos? Yo no lo entendí bien, profe. Bueno, ahora bien, vuelvo de nuevo. Ustedes tienen que el tambor gira en sentido horario, ¿estamos de acuerdo? En un tambor de diámetro D y un ángulo de contacto alfa, ¿de acuerdo? Sí, Bien, para que gire en sentido horario, en S2 tiene que ser mayor que S1, ¿estamos de acuerdo? Es lo que habíamos dicho anteriormente. S2 tiene que ser mayor que S1. sí, Bien, al ser S2 mayor que S1, aparece en la periferia del tambor una fuerza tangencial U en la misma dirección en la cual gira el tambor. Esa fuerza tangencial U tiene que ser menor o igual, esa fuerza tangencial U tiene que ser menor o igual que S1 menos S2. ¿Me entienden? Para que pueda arrastrar el tambor a la cinta. ¿Me entienden? ahora sí. Bien. Vamos bien, entonces está ahí, ¿no es cierto? Sí, Bien. Entonces llegamos que U es menor o igual que S1 menos S2. Pero hemos llegado nosotros anteriormente mediante la ecuación de Tidwell que S1, ¿cuánto valía? S2 por E a la mu por alfa, ¿se acuerdan? sí, Ahí llegamos a esa ecuación que está ahí, que la está marcando ahí, ¿no es cierto? Entonces yo reemplazo el valor de S1 y me da S2 por E a la mu por alfa menos S2. Entonces puedo sacar factor común. S2 me queda por E a la mu por alfa menos 1. Esa fuerza tangencial U, ¿no es cierto? sí, profe. Bien. Entonces yo puedo calcular el valor de S2. ¿Cuánto vale el valor de S2? S2 de espejo me queda que es igual a U sobre E a la mu por alfa menos 1. Porque E a la mu por alfa menos 1 pasa de multiplicando, pasa dividiendo. Sí, profe. Bien. Si S2 es igual a 0, ¿qué pasa? U también va a ser igual a 0. Claro. ¿Por qué? Si ustedes ven la ecuación anterior que U igual a S2 por E a la mu por alfa menos 1, si te dice que S2 es 0, U por 0 es U es 0. Claro, porque si ustedes ven bien, No hay fuerza tangencial. la única forma que S2 sea 0 es que U sea 0, porque E nunca es 0. Nunca. El valor de E es 2,7172. Mu hay un valor, siempre hay un valor de rozamiento en la superficie de contacto y siempre hay un ángulo de rozamiento. Entonces, el único que puede ser 0 es U.
¿Me entienden? Y para que sea U 0 tiene que ser S2 0. S2 es 0 porque U es 0 en esta ecuación. Matemáticamente, ¿lo ven? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, hay un teorema que dice que la fuerza tangencial transmitida aumenta con la tensión S2 del cable. Sin que el cable esté sometido a una tensión, tampoco se puede transmitir ninguna fuerza tangencial. ¿Me entiende? Desde el punto de vista práctico, si S2 no existe, ¿cómo va a existir una fuerza tangencial? No giraría. ¿Me entienden? Eso les quiere decir. ¿Entendido, chicos? Bien, profe, sí. Bien. Volvemos de nuevo a la ecuación anterior donde U era menor o igual que S1, en este caso U igual a S1 menos S2. Recién hemos reemplazado nosotros el valor de S1 como S2 por E a la mu por alfa, ¿se acuerdan? Ahora vamos a dejar a S1 como estaba y vamos a reemplazar S2. Y S2 va a ser igual a ¿qué? Si yo tengo que calcular S2, va a ser S1 sobre E a la mu por alfa. Porque E a la mu por alfa pasaría dividiendo, ¿me entienden? Sí. Bien. Entonces, puedo volver a sacar factor común S1, pero va a ser el factor de 1, porque aplico propiedad distributiva en el denominador. S1, factor de ¿qué? De 1 menos 1 sobre A a la mu por alfa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Matemáticamente es igual. ¿Está entendido o no? ¿Sí o no? Bueno, Sí, profe. ¿entendieron? ¿Todo entendieron? Bueno. Bien. Profe, Ahora, sí le bien. pregunto a Juan Sí. si se reemplaza. ¿Perdón? Sí, Si hemos se reemplazado el reemplaza. valor de S2. S2 sale de la ecuación de Tiguel, ¿se acuerdan? Donde S1 era igual a S2 por E a la mu por alfa. Pero como en este caso Esperen. Miren, de acá, para que lo veamos, de acá despejamos S2. Entonces, ¿cómo queda? S2 es igual a S1 sobre A la mu por alfa. lo que está multiplicando pasa dividiendo. Acuérdense, S2 igual a S1 sobre E a la mu por alfa. Ese valor de S2 es que reemplazamos acá por su igual, que es S1 sobre E a la mu por alfa. ¿Te ha entendido? Sí, profe. Sí, de mi parte, sí. Juan, ¿Quién tiene dudas? Dice Juan que sí. decirle si no entiende Juan que ya lo voy a traer a Tevez para que le explique. Bueno, entonces tomamos factor común S1 y va a quedar 1 menos 1 sobre A la mu por alfa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace? Toma E a la mu por alfa como común denominador de ambos términos, ahí en el paréntesis. Y resuelvo. ¿Te ha entendido o no? Sí, profe. Acá. Y me queda esa ecuación que U es igual a S1 por E a la mu por alfa menos 1 sobre E a la mu por alfa. ¿De acuerdo? ¿Entendido o no? Más o menos. Es álgebra simple eso. Acá hemos resuelto lo que está dentro del paréntesis. Acá dentro del paréntesis tenemos una
diferencia de fracciones. Entonces, ¿qué se hace? Se saca como un denominador y lo que se hace en este caso, el común denominador que es de estos dos es E a la mu por alfa. Entonces, lo multiplicas por 1, te queda E a la mu por alfa. Y el claro, E a la mu por alfa dividido en 1, que es acá 1, te queda E a la mu por alfa. Multiplicado por 1, te queda E a la mu por alfa. En el segundo término, E a la mu por alfa sobre E a la mu por alfa es 1 acá. Por 1 que tiene el numerador te queda el 1. ¿Sabían eso? Sí, sí se entendió, profe. Bien, los otros chicos que contesten también. Así seguimos, porque si no, no queremos que nadie se quede en el camino. Sí, profe. Bien, Julieta, Pablo, Juan. Sí, profe. Bien. Juan Pablo. Se durmió Juan Pablo. Juan Pablo le pegó mal la derrota. Dice que sí entendió Juan Pablo. Bien, bien. Bueno. Entonces nos queda como... Ahora despejamos. Claro. Ahora, nosotros queremos saber el valor de S1, que la tensión en el extremo más cargado. Entonces me va a quedar como U, factor de qué? Lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Un simple pasaje de término ahí. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Entonces, S1 va a ser igual a U factor de qué? ¿De U factor de qué? De 1 más 1 sobre A la mu por alfa menos 1. Sí. Eso a ver que lo resuelvo. ¿Entienden? Hola. Se terminó la... Repita, profe, ¿no hay más? ¿Puede ser? Sí. No, no entendimos. Bueno, conteste. Claro. Eso es lo importante, que ustedes digan si entienden o no entienden. Resulta que acá... Ahí se hace un artificio matemático, ¿no? Ese es el problema. Es el problema que tenemos en la virtualidad. De este paso, para llegar a este paso que está recuadrado, se hace un artificio matemático para llegar a este valor. Lo que se hace es, a esta ecuación se le suma 1 y se resta 1. De esa manera, no varía la igualdad si sumamos 1 y le restamos la misma cantidad, pero nos sirve a nosotros para llegar a la ecuación final, que es esta. Nosotros vamos a tratar para la próxima clase de hacerlo. Pues lo hagan ellos, a ver si pueden. Háganlo ustedes y en base a eso. O sea que acá, en esta ecuación, miren, si ustedes ven la que estoy marcando, en esa ecuación, súmenle 1 y réstenle 1 y tienen que llegar a esta. A esa ecuación. No obstante, nosotros, para el lunes, la vamos a hacer en un papel. Para que ustedes la vean, si por las dudas no la hayan podido hacer. Si no la pudieron hacer, como dice el ingeniero, la mostramos nosotros como es. Pero es álgebra, ¿no? Simplemente es álgebra simple todo lo que vimos. Bueno, sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Llegamos a la teoría que la tensión S1 del cable es siempre mayor que la fuerza tangencial U. ¿En qué cantidad? En el factor S, que es el paréntesis, en 1 más 1 sobre A la mu por alfa menos 1.
Ahí lo ven desde el punto de vista matemático, en la ecuación esta, en la última, en qué cantidad S1 es mayor que U, en este porcentaje que yo tengo acá. ¿Está claro? Ahora, cuanto mayor sea E a la mu por alfa, es decir, cuanto mayor sea mu o alfa, tanto más pequeña es la fuerza máxima S1. Porque está dividiendo en relación con la fuerza tangencial U. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Todo sí? ¿Todo sí o más o menos? Sí, profe, porque inverso, digamos. Exactamente. Bien. Al estar dividiendo, Claro. es menor el resultado, Claro. en definitiva, ¿no es cierto? Cuando es mayor el denominador, se hace más chico Más chico el resultado. ¿Las chicas están de acuerdo? No, profe, ¿puede volver a repetir? Sí, señor. No, el teorema este que estábamos viendo decía al último, esa es lo que te falta, la última parte, dice, cuanto mayor es mu, acá, que te lo estoy señalando, y alfa, cuanto mayores sean mu y alfa, menor será ese 1. ¿Por qué? Porque esto, alfa, está dividiendo. Cuando vos dividís un número en una cantidad X, te da un resultado. Si vos el mismo número lo dividís por un número mayor que el anterior, que dividiste antes, te va a dar un resultado más chico. Por ejemplo, si a 10 lo dividís en 2, te va a dar 5. Y si a 10 lo dividís en 4, te va a dar 2,5. ¿Por qué? Porque le aumentamos el denominador. Cuanto más grande sea el denominador, más chico es el resultado. En este caso, S1. ¿Te ha entendido? Ahora sí. Bueno, eso quiere decir nada más. Porque la única variable que yo tengo, porque E es constante, no puedo variar. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me queda variar para yo modificar la relación S1 a U? Tanto mu como alfa son las únicas variables que yo tengo de acuerdo a la ecuación. Yo variando mu y variando alfa, yo puedo modificar la relación S1 e U. ¿Me entienden? Sí. ¿Cuál es la única variable que tienen ustedes en la ecuación esa? A ver, dígame. Ya. Los únicos valores que se pueden variar acá, ya hemos visto. Los demás son constantes, no se me entiende. Es constante. Sí. Muy alfa. Son los únicos que se pueden variar. ¿Y cómo se pueden variar? Ya el ingeniero Romero les dijo. Variando, por ejemplo, mu variando la superficie de contacto. Ponerle agua, ponerle aceite, ponerle hielo o nieve. Va variando el coeficiente de rozamiento. Y alfa, como también le explicó el ingeniero Romero, poniendo otro tambor, se puede aumentar el ángulo de contacto. ¿Me entienden? Esos son los dos únicas variables que se pueden modificar. ¿Te entendió, chicos? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Ahora vamos a entrar a la extracción con polea motriz de arrastre, condiciones y ecuaciones generales. Acá también es válida la ecuación fundamental que la de Tyrwell, ¿se acuerdan? Cuando S1 es igual a S2 por E a la mu por alfa. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de que si alfa era en grado o en radianes? Era, ¿cómo le dije yo que era? En radianes. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Está? El ángulo en radianes hemos dicho que era igual al ángulo en grado multiplicado por pi sobre 180, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien. Bueno, S1 es la tensión máxima de la banda superior llamada fuerza de paso máxima acá en este caso.
El extremo más cargado acá le vamos a llamar fuerza de paso máximo. ¿De acuerdo? S1. Y U va a ser la fuerza máxima de arrastre, que va a ser igual a S2 factor de a la mu por alfa menos 1, que hemos llegado ya a calcularlo anteriormente. Así. A esta ecuación está ahí. ¿Se acuerdan? U igual a S2 por E a la mu por alfa menos 1. ¿Estamos? Llamada fuerza de arrastre, de máxima de arrastre. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos calculado esos valores tanto de S1 como de U y estamos al límite del deslizamiento. Y lo que nosotros no queremos es que se deslice la cinta sobre el tambor o cable, porque si se desliza son cosas no deseadas en la minería. Supongamos si ustedes tienen que calcular un ascensor o llamémosle así para que es una cosa común que ustedes pueden llegar a calcular en los equipos para extracción de mineral o de transporte de personas en minas subterráneas, entonces tendrían en ese caso, por eso les digo que es como si fuera un ascensor, no podemos calcularlo con el límite del deslizamiento, tenemos que tener, ¿no es cierto?, un coeficiente de seguridad previo, por lo menos tomar un coeficiente de seguridad para evitar el deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, en vez de S1, vamos a tomar un valor menor S sub 0,1. Y en vez de valor de U, vamos a tomar un valor U sub 0, menor que U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, S sub 0,1 va a ser menor que S sub 2 por E a la mu por alfa. Y U sub 0 va a ser menor que S2 por E a la mu por alfa menos 1. ¿De acuerdo? Porque si yo calculo con S1 y EU, vuelvo a insistir, estaría al límite del deslizamiento. Yo tengo que tomar valores menores para evitar el deslizamiento, porque si se desliza, se viene abajo la carga. ¿Me entienden? Sí, profe. Perdón, no sé si vale el ejemplo, pero acuérdense ustedes cuando eran un poco más jóvenes, para hacer patinar las ruedas de la bicicleta, se paraban sobre los pedales para darle mayor fuerza a los pedales, darle mayor fuerza, entonces la rueda patinaba ahí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso es lo que pasa acá. Cuando la fuerza, la tensión es muy grande, puede suceder que patine la polea, la cinta sobre la polea, y que cuando patina queda en el mismo lugar y no transmite la fuerza, no se mueve. Eso es lo que hay que evitar. Bien, sí. Y si se desliza el cable sobre el tambor, podemos tener caída libre y es un riesgo más si transporta personas, ¿me entienden? Sí. No, y también este deslizamiento de la cinta sobre el tambor, ¿qué produce? Produce un aumento de temperatura ahí en el contacto entre el tambor y la cinta. Lo que se tiene que evitar principalmente en las minas de carbón. En las minas de carbón, ya le explicó el ingeniero hace unas clases atrás, hay un gas que es muy explosivo, que es el grisú, el metano, que es muy combustible, que explota con muy bajas temperaturas, y eso siempre se debe evitar la generación de temperaturas en la explotación de carbón. Hasta las iluminaciones son de un tipo que no da calor, son todos herméticos, hasta los transformadores, botines, todos son antichispa, todos. claro, hasta los botines de los mineros son de goma
para no crear ninguna chispa que pueda hacer explotar este gas que es muy explosivo. Porque es inoloro, no tiene olor. ¿Se acuerdan cuál es en química orgánica? Lo vieron ustedes al metano, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes? La cadena del carbono. Carbono, hidrógeno 4, nada más. Una sola de carbono con 4 de moléculas de hidrógeno. ¿Se acuerdan? CH4, eso es el metano. Es muy volátil. ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? No, aquí estamos, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí está muy despierto. Bueno, sigamos. Estamos de acuerdo, entonces. Por eso aparece una fuerza o una tensión S01 menor para que S1, para que no haya ese deslizamiento. Y como disminuye la tensión, también disminuye la fuerza tangencial, fuerza de paso en este caso. La fuerza de paso, U, que va a tener un valor menor, U sub 0. Entonces, ahí, U sub 0,1 ya no va a ser como antes era S1 igual a S2 por E a la mú por alfa, sino que va a ser menor. Igual que la fuerza de paso también va a ser menor al producto de S2 por E a la mú por alfa menos 1. ¿Entienden? Lo único que varió acá de las ecuaciones anteriores es este signo mayor. Ya, antes era igual, ahora ya es menor. Por eso van a ver ustedes en algunas cintas transportadoras que el revestimiento, en vez de ser un tambor de chapa, en una cinta transportadora, está recubierto por una goma o por una tela, ¿me entiende? Para evitar el deslizamiento y tener mayor adherencia, ¿me entienden? Sí, profe. Bien. Porque la chapa, si giraría sobre una cinta, muchas veces por ser tan lisa puede deslizarse. Entonces, para aumentar la adherencia, se le coloca una tela o una banda de goma para que tenga tracción. ¿Me entienden? Sí. Bien. ¿Está entendido? Está ahí, ¿no? Si uno va más abajo, si usted va más abajo, nosotros vamos a tener tres ángulos. Un ángulo que va a ser un ángulo de contacto, que es el que vimos nosotros. Van a tener un ángulo de rozamiento y un ángulo de reserva. ¿De acuerdo? Aquí van a aparecer tres ángulos distintos, donde el ángulo de reserva va a ser igual al ángulo de contacto menos el ángulo de rozamiento. ¿Está claro? Sí, ahí lo tienen. Ahí lo van a ver ustedes al ángulo, ¿me entienden? Fíjense ustedes. Alfa es todo el ángulo de contacto, ¿de acuerdo? Bien, sí. El alfa 0 es el ángulo de rozamiento, es donde aparece la fuerza tangencial. Bien. ¿Me entienden? Bien, sí. Justo al límite, ahí en el umbral de deslizamiento. ¿Me entienden? Ahí empieza el umbral de deslizamiento. Entonces, a partir de ahí comienza a deslizar. Es el alfa 0, el ángulo de rozamiento. Y el alfa prima es un ángulo de reserva. ¿Está claro? Yo puedo aumentar el ángulo de rozamiento, ¿me entiendes? Pero si yo lo aumento demasiado, mayor va a ser el esfuerzo que yo voy a necesitar en el motor. ¿Me entienden? Sí, profe. Si yo aumento el ángulo alfa 0, el umbral de deslizamiento se va a modificar también, ¿me entienden? Bien, ¿está entendido? Sí, profe. Bien. Fíjense en la diferencia entre S1 y S sub 0,1. ¿Cuál es mayor?
S1, fíjense que era mayor a S sub 0,1, porque dijimos que S sub 0,1 era menor, ¿no es cierto?, que S2 por E a la mu por alfa. ¿Me entienden? Antes era igual, ¿se acuerdan? Sí, Entonces vamos a tener que en sentido horario, vamos a tener el sentido del deslizamiento. Y en sentido antihorario es cómo va a girar el tambor. ¿Estamos? Ahí lo bien, tienen en el profe. gráfico. Entonces vamos a tener que la fuerza de paso, la fuerza de paso va a ser S sub 0,1 menos, igual, perdón, a S2 por E a la mu por alfa 0. ¿Qué es lo que era alfa 0? ¿Se acuerdan? Recién lo dijimos. ¿Era el ángulo de qué? De rozamiento. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Claro, ustedes, perdonen, ustedes acá acuérdense que acá teníamos S01 es menor a S2 por E a la mu por alfa. ¿Ven esto? Acá se hace igual porque ya no es E a la mu por alfa, sino que es E a la mu por alfa 0. Por Porque eso aparecen los tres ángulos ya. Porque yo al considerar, ¿no es cierto?, un S sub 0,1 menor que S1, ya me aparece un ángulo de reserva. Cuanto menor sea el ángulo de reserva que yo tenga, más me voy a aproximar al deslizamiento, ¿o no? Sí, ¿Me entienden? Es decir, que si yo lo achico a S', ¿qué va a pasar? Estoy más cerca de deslizarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con alfa 0? Va a ser cada vez menor, ¿no es cierto? O mayor. Fíjense ustedes, ¿qué pasa si yo se va a igualar a alfa, ¿no es cierto? Y al igualarse a alfa, ¿qué va a pasar? Prácticamente voy a estar en el umbral del deslizamiento. ¿No lo entienden, chicos? Yo no, profe. Bien, bien, bien. Ustedes tienen acá un ángulo alfa, que es el ángulo de contacto, alfa. Este alfa prima es el ángulo de reserva. Y alfa 0 el ángulo de rozamiento. Sí. Ahí está. Ahí lo van a ver bien. Este alfa que está ahí es el ángulo de contacto, dijimos, ¿no es cierto? sí. Alfa 0 el ángulo de ¿qué? De rozamiento. Y alfa prima el ángulo de reserva. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener este ángulo de reserva alfa prima, yo vengo hasta acá y tengo un ángulo de reserva chiquitito acá? ¿Qué va a pasar? Si yo no tengo casi ángulo de reserva, es probable que esté casi al límite del deslizamiento. ¿Me entienden? Ah, bien, profe, bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque no voy a tener reserva, no voy a tener ninguna reserva de protección. ¿Me entienden? Pero tampoco me puedo venir con un gran ángulo de reserva y no tener ángulo de un ángulo de rozamiento muy chico, porque si yo tengo un ángulo de rozamiento muy chico, probablemente no traccione la cinta o el cable. ¿Me entienden? Es decir, que tiene que ser un equilibrio justo. ¿Me entienden?
¿Entendieron, Sí, chicos? profe. Sí, profe, ahora sí. Gracie, Julieta, Sí, profe. Juan Pablo, no, Pablo está out. Pobre Pablo. Bueno, Pablo ya se va a pasar. Entonces vamos a tener nosotros que si durante la marcha se eleva la tensión del cable, supongo yo lo lado tenso al cable, Esta, S01. de S01 a S1, ¿qué va a pasar? Alfa prima va a desaparecer, ¿no es cierto? Y alfa cero va a aumentar casi a alfa. Entonces alfa prima va a tender a cero y alfa va a quedar, y alfa cero prácticamente va a ser alfa. Va a ser igual. Sí, Bien. Entonces va a haber un equilibrio inestable, es decir, que va a estar al límite del deslizamiento. claro. ¿Me entienden? Lo que les vuelvo a repetir yo, lo que les decía recién. Sí, profe, yo sí entendí. Bien. Si las tensiones reales del cable S2 y S sub 01, ambas conocidas, se puede calcular los ángulos de rozamiento alfa 0 y el de reserva alfa prima para un cierto coeficiente de rozamiento dado. ¿Está claro? Entonces llegamos a S sub 01 igual a S2 por E a la mu por alfa 0. Que lo vimos recién. Que lo vimos recién, ¿no es cierto? Eso lo vimos acá. Acá. ¿Se acuerdan? La fuerza de paso. Entonces, S2 pasa en el siguiente término, S2 pasa dividiendo y me queda E a la mu por alfa 0. Logaritmo decimal en ambos términos me queda igual a mu por alfa 0 sobre 132. Eso también se lo vamos a hacer para el lunes, pero trátenlo de resolver ustedes de dónde sale 132. 132. Esto es matemática pura, pero si no lo hacen, lo hacemos juntos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a tener que el ángulo de rozamiento alfa 0 va a ser igual a 132, que va a pasar multiplicando sobre mu por el logaritmo de S sub 01 sobre S2. De toda esa ecuación. Y el ángulo de reserva va a ser 132 sobre mu por el logaritmo de B sub R igual a 132 sobre mu por el logaritmo de S sub 1 sobre S sub 01. Claro. Vamos, chicos. Sí, profe. Ya. Esto no me alcanzó a verlo, si lo alcanzamos a ver a esto. El coeficiente de seguridad estático, que es el cociente entre S1 y S sub 01. No sé si nos pasó eso en el dibujo. ¿Está claro? No, si eso no lo vi. Bueno, de aquí sale, de ahí va a salir de que el coeficiente de seguridad estático va a ser
S1 sobre S sub 0,1. Hemos dicho que S1 era igual a S2 por E a la mu por alfa. Y S sub 0,1 es S2 por E a la mu por alfa 0. ¿Está bien? Sí. S2 se simplifica y este, como tengo la misma base, puede pasar al miembro superior, pero con signo negativo, como tiene la misma base. Entonces me va a quedar E a la mu por alfa menos alfa 0. De ahí alfa menos alfa 0 vale alfa prima. De ahí sale que E a la mu por alfa prima. ¿Me entienden cómo es? Ah, ok, sí, sí se entendió. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Julieta, Juan Pablo, ¿lo entienden? Se llama coeficiente de seguridad estático. Ese coeficiente de seguridad estático, acá lo que dice es igual a 1. En este caso, ¿no es cierto? Cuando es 1, cuando, ¿no es cierto? El caso, supongamos que se nos dé que S sub 0,1 tienda a S1. ¿Está claro? ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Acá vamos a ver dos casos, fíjense ustedes, cuando ustedes tienen que levantar una carga y cuando necesitan bajar una carga. Hagamos el análisis aquí concreto. Manda a meterse un poquito. Acá yo que lo que tengo en este gráfico, en el primer gráfico, el de la izquierda, ustedes tienen un S sub 0,1 que va a ser el peso, ¿no es cierto?, de total más la carga útil, digamos, ahí adentro. Es decir, la carga muerta más la carga útil. ¿Qué es la carga muerta? Es la carga del recipiente, digamos. ¿Cuánto pesa propiamente el recipiente? Más lo que yo le puse adentro, ¿no es cierto? Y yo necesito subirla, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Bien, bien. Bueno, estamos hasta ahí. Claro. Y yo tengo acá, ¿no es cierto?, por equilibrio, un S sub 2 que va a ser únicamente la carga del recipiente únicamente, sin la carga útil, sin el peso propio, digamos, el esqueleto, digamos. Sí. Sí. Hagan de cuenta que en esto va el ascensor cargado con 10 personas, supongamos, y luego el otro va bajando sin personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Tienen profe. que subir esa carga. Al subir esa carga, fíjense ustedes que tienen un ángulo de contacto, un ángulo de reserva, fíjense en el tamaño, el ángulo de reserva y un ángulo de rozamiento alfa 0 de este tamaño. Fíjense ustedes. Mitad y mitad prácticamente, ¿no? Un poco más de la mitad, ¿no es cierto? El ángulo de reserva es más de la mitad, ¿no es cierto? Más de 90 grados. Sí, bueno. Bien. Ahora, en el caso cuando yo tengo que bajarla la carga, fíjese que gira como bajando la carga. ¿Cuánto tengo de ángulo de reserva yo? ¿Igual que el anterior o no? No, ya cambia. Ya cambia, fíjense ustedes, porque el ángulo de reserva es más chico, ¿no es cierto? Sí. ¿Que el ángulo de qué? De rozamiento. De rozamiento. Entonces yo necesito mayor que mayor esfuerzo para bajar la carga que para subirla, porque hay que irla sosteniendo de a poco para que vaya bajando, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, profe. Entonces, ¿cómo yo puedo elevar, si fíjense ustedes, de acuerdo a la ecuación que ustedes han tenido ahí, para dimensionar una polea o un tambor, digamos, es conveniente tomar margen de seguridad elevado, y para tomar margen de seguridad elevado tengo que tener un ángulo de reserva grande, ¿no es cierto? Sí.
el peso muerto de las jaulas iguales y cable inferior cuyos pesos sean iguales, es decir, que sean equilibrados los pesos, tanto superior como inferior. ¿Por qué? Porque cuando esto nos quiere decir lo siguiente, que a medida que va subiendo, también hay un peso de cable inferior que a medida que va subiendo también tengo que considerar no solo el peso y la carga, sino el peso del cable. Sí, también. ¿Me entiendes? En cambio, cuando yo bajo, ¿me entiendes? Es como que, digamos, tiene que ser equilibrado. Aumentar el ángulo de abrazamiento, es decir, si yo tengo más ángulo de abrazamiento, ¿qué me va a aumentar? ¿El ángulo de qué? De reserva. Si yo tengo, supongamos un tensor, yo le pongo un tensor acá para que me aumente este ángulo, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo un tensor acá, me va a aumentar el ángulo de ¿qué? De contacto y me va a aumentar el ángulo de reserva. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe. ¿Lo entendés, Gracie? Mazo, profe. Bueno. Vamos a ver un gráfico. Espera, Gracie. Espera. Mira, si yo no tuviese tensor, ese chiquito tensor... si no lo tuviéramos esta parte del brazo de la banda de la correa saldría de acá, de esta parte del tambor, de la parte baja derecha, ¿cierto? Sí, así como el gráfico hace ya. Bien, y el ángulo de contacto sería más o menos desde acá de 180 grados hasta acá, 180 grados, ¿cierto? Sí. Lo que dice el ingeniero es, para aumentar ese ángulo de contacto, nosotros le ponemos esto, que es un tensor, se llama, ya vamos a ver que es un tensor, pero podemos ya ir diciendo más o menos de qué se trata. Es para cuando la cinta está muy blanda, estirada, se pone ese tensor para precisamente darle tensión. Es lo mismo que ocurre en la cadena de la moto. Cuando no está bien tensa la cadena, ¿qué pasa? Cuando le aceleras a la moto, hace un ruido, la cadena hace... porque no engrana los dientes, porque está muy suelta. En cambio, vos la aflojas la rueda, la tiras, la tensas a la cadena y ahí ya anda bien. ¿Me entienden cómo es? Sí. Perfecto. Sí, bueno, sí. Por eso es que precisamente... Con ese tamborcito tensor, aumento de 180, me voy a 260, 270 grados, casi 270 grados aproximadamente. Desde acá, fíjate, todo esto... Aumento esto, de ángulo de contacto. Este ángulo de contacto se aumenta. Y al aumentar el ángulo de contacto, me va a aumentar el ángulo de reserva. Esto quería decir Grace. Bien, profe, ahora sí. Bien. Es lo mismo, ¿lo entendiste, Juan Pablo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se llama? Julieta, ¿la entendiste? Sí, profe. Bien. Bien. Aumentando el ángulo de abrazamiento. Sí, seguro, ¿no? Y por último, aumentar el coeficiente de rozamiento. ¿Y cómo se aumenta el coeficiente de rozamiento? ¿Se acuerdan cuál era el coeficiente de rozamiento? Teniendo algo más rugoso sería. Exactamente, con una goma, con tela, es decir, hay distintas maneras, de aumentar ese rozamiento entre el cable y el tambor o la cinta y el tambor. ¿De acuerdo? Sí. Bien. La próxima clase vamos a continuar con transmisión por correa. Traten de resolver esos pasos matemáticos. No se olviden los dos. Si no, cualquier cosa, la clase que viene lo vemos juntos. Hoy les voy a pasar esta unidad, a pesar de que no la hemos terminado, para que vean si pueden resolverla.
Y también les voy a pasar esto que les prometimos que hicimos para que resuelvan los ejercicios de máquinas de carga. Bueno, ¿Ves? profe, muchas Perfecto. gracias. No, por favor. Nos estaremos viendo el lunes entonces. Buen fin de. Que la pasen bien. Saludos. Gracias, profe. Profe, Igualmente. el lunes es feriado ahora. ¿Cómo? ¿El lunes es feriado o lo mismo vamos a tener clases? El jueves feriado no tenemos clase. Y el lunes, ¿está cierto que es 25? No, el 24, pero no es sándwich. No es sándwich al final. Sí, creo que se hace periodo puente. Tenía entendido de que es el lunes y el martes feriado, por eso preguntaba. Bueno, avísenos a nosotros, no tenemos problema. Bueno, profe. Le No hay avisamos. problema. Si tenemos el lunes o pasamos para el jueves. Bueno, profe. Muy bien. Nos Bien, vemos entonces. suerte chicos. Suerte. Gracias, profe. Luego, Chao. les vaya bien, cuídense.